Hola, qué gusto saludarlos. Yo creo que es una bendición, es un honor que podamos tener esta libertad de acercarnos a la palabra de Dios, a las Escrituras, para seguir siendo bendecidos y enriquecidos con todo lo que Dios nos habla a través de ellas. Ya en transmisiones anteriores iniciamos una serie que estoy llamando Buenas Noticias, lo que todos necesitamos, y como lo hemos venido mencionando, esto se trata del Evangelio de Dios. Esto se trata de poder entender mejor de qué se trata, qué significa, qué implica el Evangelio de Dios en nuestra vida. Esto se trata de poder volver a ese propósito, a ese sentido que es esencial, el sentido de la predicación del Evangelio, el testimonio del Evangelio, más allá de cualquier otra cosa que a veces distrae el corazón, que a veces nos desvía, que a veces nos extravía. Ya mencionamos varias cosas y las vamos a seguir mencionando. Y hoy voy a hacer como una recapitulación, pero para que quede básicamente las varias verdades que hemos venido hablando en las transmisiones anteriores, para que queden como en una forma ordenada, clara y puntual. Y yo creo que ustedes y yo tenemos presente que los días pasados leímos primero a los Corintios 1, 17 al 19. Voy a volver a leer ese pasaje porque yo creo que nos ayuda mucho a ir entendiendo la definición del Evangelio. Dice la Escritura ahí, primero a los Corintios 1, 17 al 19, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así que, si nosotros volvemos nuevamente a traer a nuestro corazón que el propósito de Dios es que prediquemos el Evangelio, eso nos va a ayudar mucho a no desviarnos, a no perdernos. Ese debería ser el centro del trabajo, el centro de la oración, el centro de toda actividad que llevemos a cabo en la iglesia o en cada iglesia local. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios, así como es enseñado en las Escrituras y en el propósito por el cual es enseñado. Entonces ahora voy a retomar lo voy a mencionar como en un formato de 8 verdades básicas acerca del Evangelio que hemos venido comentando en estos días pasados, con el propósito de que las tengamos como organizadas, digamos, como en un cierto orden, y esto buscando que nos sea de utilidad para todos. Entonces voy a mencionar esas 8 verdades básicas acerca del Evangelio. Número 1, el Evangelio de Dios es el corazón y el centro de la fe cristiana, de la fe en Cristo. Nunca olvidemos eso. Es el Evangelio de Dios, no otra cosa. No nosotros, no nuestros logros, no nuestras grandes capacidades. Es el Evangelio de Dios. Seamos muy cuidadosos con ello. Número 2, el Evangelio de Dios no es libertinaje, tampoco es filosofía y tampoco es tradición. Entonces, en cualquier expresión de fe en donde identifiquemos libertinaje, filosofía humana o tradición, ahí no hay Evangelio de Dios. Ahí no se está predicando el Evangelio de Dios.
Ahí nos está testificando el Evangelio de Dios. Número 3, el Evangelio de Dios es Cristo. Por eso nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica. Por eso nuestra predicación tiene que ser bíblica. Por eso, porque el Evangelio de Dios es Cristo. El Evangelio de Dios no es si fui a tal lugar, o si visité tal otro lugar, o si hice tal cosa acá, o si hice tal cosa allá, o si me encontré con tal persona o no. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo. Y tengamos mucho cuidado de ello. Número 4. En Cristo Jesús está encerrada la gracia y la responsabilidad. ¿Te recuerdas de eso? Hablamos de seis verdades ahí. La gracia y la responsabilidad, la libertad y la obediencia, el amor y la justicia. Si nosotros no vemos alguna de estas cosas, entonces no se está expresando de una forma completa el Evangelio de Dios. Todo es importante y todo es parte del Evangelio. El Evangelio no es solamente libertad, libertad, libertad y libertad. El Evangelio es gracia, pero también es responsabilidad. Es libertad, pero también es obediencia. Es amor, pero también es justicia. Número 5. Nunca olvidemos que al indicativo de la buena nueva va unido inseparablemente el imperativo de la ética cristiana. Es decir, tenemos que hablar del amor de Dios, pero al mismo tiempo debemos ser un testimonio vivo y verdadero del amor de Dios a través de nuestra conducta, a través del respeto a Dios, a nosotros mismos, a las demás personas, a través de nuestros actos, a través de nuestro comportamiento, la congruencia, la fidelidad de todos nuestros hechos ante la verdad de Dios. Es importante eso. Número 6. Somos salvos para ser libres del pecado, no para ser libres para pecar. La salvación no te da libertad para pecar. La salvación te hace libre del pecado. La salvación te saca completamente del sometimiento que el pecado lleva a cabo sobre ti. De eso se trata la salvación, y eso es el Evangelio de Dios, librarte de toda esclavitud del pecado. Número 7, el Evangelio se trata de Cristo, no de retórica ni de personas. No hay que buscar como adornar con tanta palabra lo que las Escrituras nos enseñan a hablar de una manera frontal, de una manera clara, de una manera directa. El Evangelio se trata de Cristo. Necesitamos conocer a Cristo. Las buenas noticias de Dios son Cristo revelado. Necesitamos conocer a Cristo, al Cristo que nos enseña a amar, al Cristo que nos enseña a vivir en toda justicia, al Cristo que nos enseña a temer a Dios, al Cristo que nos enseña a tener fe, al Cristo que nos enseña a tener un carácter que soporta, a tener paciencia. Necesitamos conocer a Cristo en verdad, que no es otra cosa sino la manifestación de la justicia de Dios. Y número 8, Jesús llegó predicando el Evangelio del reino de Dios, y eso marcó el enfoque de su tarea y de su obra en la tierra. Pero así como marcó la de Él, también marca la nuestra. Por eso el Evangelio de Dios se manifestó con sorprendentes señales para todos. Si has leído los Evangelios, te habrás dado cuenta la constante que se lee ahí: sanidades, liberaciones, perdón de pecados y enseñanzas del reino de Dios. Esas son constantes que vemos en los Evangelios: sanidades, liberaciones, perdón de pecados y enseñanzas acerca del reino de Dios. Aún dicen los Evangelios que venían muchas personas con diversas enfermedades,
varios casos que se mencionan personas atormentadas en su espíritu. Aún se mencionan personas con situaciones espirituales muy difíciles, como las seguimos viendo el día de hoy. Muchas personas que viven bajo una serie de prisiones espirituales, bajo prisiones mentales, bajo prisiones emocionales. Dice la palabra de Dios que muchas personas eran sanadas de diversas enfermedades. Eso es el evangelio del reino de Dios. Por eso necesitamos conocer el evangelio de Dios. Pero también, y muy importante, el evangelio de Dios se manifestó trayendo perdón de pecados. Y eso es muy importante. Yo varias veces he dicho, a mucha gente no le gusta que se hable de pecados. A mucha gente no le gusta que se hable de ese tipo de temas, pero el pecado lo único que ocasiona es condenación. El pecado lo que genera es desvíos en el corazón, en el pensamiento de las personas. El pecado lo que produce es una terrible culpa y se manifiesta a través de muchos síntomas que estoy seguro que si los enumeramos, muchos de nosotros quizás vamos a identificar que los hemos tenido o quizás que los tienen. El pecado lo que provoca, es presionarte, oprimirte, apagarte, asfixiarte. Por eso todo ese tipo de sentimientos como los rencores, como los resentimientos, como la vergüenza, como las culpas, todo eso es lo que expresa el pecado, y Jesús viene a liberarnos de todo ello. El propósito de Dios es sacarnos completamente de eso para hacernos libres de eso, y eso es algo que tú y yo necesitamos, y me atrevo a decir que toda persona en la tierra necesitamos, porque las más grandes luchas que llegamos a vivir, las más grandes confrontaciones que llegamos a experimentar están en nuestro interior, y ahí es donde está trabajando continuamente el pecado en nuestra vida para ocasionar prisiones. Por eso necesitamos las buenas noticias de Dios, por eso necesitamos el evangelio de Dios en nuestra vida, por eso no necesitamos otra cosa. No necesitamos entretenimiento, no necesitamos show, no necesitamos humanismo, no necesitamos tradición, no necesitamos legalismo, no necesitamos filosofía. Necesitamos conocer al Dios vivo, necesitamos conocer a Cristo que salva, necesitamos conocer a aquel que tiene poder para perdonar pecados. Eso es lo que necesitamos. Y yo le ruego a Dios en esta hora, en el nombre de Jesús, que si tú estás o has vivido o has tenido algún tipo de luchas que te han estado causando ese tipo de pensamientos, sentimientos, prisiones, yo le ruego a Dios que Dios revele su evangelio a tu vida, que Él te dé a conocer al Cristo crucificado y resucitado, que Él te haga conocer su poder, su gracia, que Él te dé salvación, que Él te libre de todo ese tipo de sentimientos, que Él te libre de vergüenzas en el nombre de Jesús. Y gracias a Él por el evangelio, por sus buenas noticias que cambian y que transforman completamente nuestras vidas. Le doy gracias al Padre por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar todavía en algunos días este tema para poder hablar y seguir hablando de algunos énfasis que me parece que nos van a bendecir mucho. Bendiciones, muchas gracias.